Amados hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más en este estudio de miércoles por la noche. Damos gracias por el tiempo que tú nos das. Espero que puedas estar cómodo, listo y dispuesto a aprender de lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Quiero comenzar con una oración y de ahí tener un tiempo de alabanza. Así que después de esta oración vamos a escuchar a nuestro grupo de alabanza guiarnos en un canto de adoración a nuestro Dios. Y después entramos de lleno a nuestro estudio que esperamos que sea de mucho beneficio y de mucha bendición para tu vida. Dios Padre, damos gracias por este día. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. De antemano, Señor, ponemos a todos aquellos que están en necesidad en este momento, Señor. La nación entera, Señor, sufre no solamente en la situación social, sino también en la vida física, Señor, pero cuanto más en la vida espiritual, Señor. Ponemos a nuestros hermanos y hermanas de la fe que están en este momento, Señor, convalecientes por cualquier enfermedad en tus manos, Señor. Padre bendito, tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres ese aliento, Señor, que nos renueva cada día, Señor. Y ante ti venimos, Señor, pidiendo por cada uno de ellos, Señor. Tú conoces sus nombres, Señor. Conoces la vida de ellos, como nuestra hermana Marisela, nuestra hermana Ana, Señor. Nuestro hermano William, Señor. Y así otros hermanos, Señor, en los cuales han estado enfermos, Señor. Ricardo desde México también, Señor, lo ponemos en tus manos. Padre bendito, en este momento te pedimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y en nuestra mente y que tú nos permitas entender lo que tienes para nosotros este tiempo, Señor, que es un tiempo de aprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Te invito a que adoremos juntos y después entramos en el tiempo del estudio. Estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa a la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti.
diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, Señor. Nuestra vida te damos a ti, Sí, Señor. tú eres el único rey. Damos gracias a Dios por esta alabanza y en este momento yo te invito a que puedas abrir tu Biblia y tu cuaderno y nos vamos a concentrar en uno de los textos que estuvimos viendo el domingo pasado. Estaremos estudiando un poco acerca de esta nueva serie que entramos y que el pastor Josué nos ha retado a todos nosotros y que es un título un poco difícil de poder digerir, pero creemos que es muy necesario para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que ser honestos, muy honestos con nosotros mismos y darnos cuenta que tal vez tú que nos estás viendo en este momento tienes muchos años al Evangelio. No creemos que tal vez, y si hay alguno que es nuevo, damos gracias a Dios que estés viendo este mensaje. Pero por la gran mayoría y por lo que hemos visto siempre serán hermanos que ya tienen muchos años en el Evangelio. Y por eso vemos la importancia también de profundizar un poco en estos temas como esta nueva serie. Ahora, déjame comenzar y decirte, vamos a estar viendo en el libro de Romanos, el apóstol Pablo hablándole al pueblo romano en su capítulo 12 y nos estaremos concentrando en los primeros 2 versículos. Pero déjame empezar también con una historia. ¿Cuán importante es tener una pequeña ilustración? Estaba leyendo un artículo y nos hablaba un pastor acerca de un encuentro que él tuvo con un amigo que no era cristiano. Desde el momento en que se encontraron, empezaron a hablar y dice que este amigo pues era muy amable, muy abierto. Pero desde que él vio, la persona con la que él estaba hablando, que él era cristiano, que tenía esas tendencias o esas cualidades de cristiano, esa persona empezó a alejarse, a ser un poquito escéptica con él. Y empezó a poner en duda o empezó a tratar de ser un poquito diferente en su manera de actuar con este pastor. Viene y nos cuenta de que pues se refirió varias veces a la comunidad cristiana como, aquí este grupo de loquillos que siguen algo que no ven. O también muchas veces dijo, ese grupo que se cree mejor que todos nosotros simplemente porque creen algo en lo cual solamente ellos lo creen. Y al final dijo, es que tú eres uno de esos grupos en los cuales no beben, no fuman, no toman, no se ponen tatuajes. Y un montón de características que la sociedad y la cultura había puesto. Y este pastor comenzó a meditar en su mente acerca de, dentro de todas estas descripciones que me dio, no veo el fundamento central de un verdadero cristiano, que es una relación con Cristo. Y por eso comenzó a indagar más con este joven. A lo que viene esto es
¿Cómo nos ve el mundo a nosotros? Nos ve, claro, con muchos beneficios morales. Somos una comunidad que trata de dar lo mejor para la cultura, pero al mismo tiempo nos ven como una sociedad alejada, fuera, inalcanzable, incluso muchas veces llamados hipócritas. ¿Por qué? Porque los estándares y las acciones que nosotros hacemos o pedimos hacer muchas veces no son cumplidas, y nuestras acciones santas que están enfrente de la gente muchas veces son expuestas y se dan cuenta al mundo entero que somos tan humanos como ellos y que cometemos muchos errores igual que el resto del mundo. ¿Por qué nos ven así? Porque creo que nos hemos preocupado más como iglesia en mostrar nuestras acciones que mostrar el evangelio, nuestra relación con Cristo. Claro, hay un gran debate en cuestión de yo tengo una relación con Cristo y por ende mis acciones son de esta manera, y gloria a Dios por eso. Hay hermanos y hermanas en la fe, y sé que tal vez tú que me estás viendo eres uno de ellos, que tu relación con Cristo viene y confirma las acciones que tú haces. Pero no es el caso de todos. Habemos muchos, o hay muchos en los cuales sus acciones se dedican más al hecho de actuar que el hecho de tener una relación firme con Cristo. Así que a eso queremos, o en eso queremos estudiar el día de hoy. Queremos aprender un poco de eso. Y es que si nos regresamos al tiempo antiguo, a la primera iglesia, a los cristianos primitivos, nos vamos a dar cuenta que era una sociedad contracultural. Iba en contra de todo lo que la cultura le dictaba en ese momento. Por eso fueron perseguidos, asesinados, por eso fueron utilizados en el Coliseo romano para hacer que parte de un entretenimiento de un pueblo ansioso y deseoso por querer ver el sufrimiento de los demás. Pero con el tiempo el cristianismo fue agarrando o fue tomando más aceptabilidad o fue siendo más aceptado dentro de la cultura. El año 303 el emperador Constantino viene y adopta el cristianismo como la religión oficial del imperio. En la Edad Media nos damos cuenta que la Iglesia Católica tiene un gran poder en todos los gobernantes europeos y por ende es la religión o es la iglesia que más se mueve en el mundo en ese momento. Y ahora en el siglo XIX, desde Estados Unidos fundamentado como un país bajo principios cristianos, nos damos cuenta que hay muchas naciones que se dicen ser cristianas, pero muchas veces sus acciones dicen todo lo contrario a donde debemos basar nuestra fe cristiana, que es la Biblia. Por eso es que hoy queremos hablar un poco acerca de esto. ¿Qué es lo que realmente significa ser un cristiano? Y es que hay dos tendencias, y lo dijimos el domingo. Tenemos lo que es el cristianismo culturalizado o cultural, y tenemos el cristianismo bíblico, lo que dice la palabra realmente acerca de aquel que es un verdadero seguidor de Jesús. Y tenemos que tener cuidado. Nuevamente repito, este mensaje no es para regañarte ni mucho menos. Si tú estás en ese cristianismo bíblico, gloria a Dios. Y este mensaje queremos que tú lo tomes para poder considerar y ver a aquellas personas que tal vez están a tu alrededor y están sufriendo en el otro lado, teniendo un cristianismo cultural y están cegados de cómo poder salir de eso, cómo poder ayudarles o cómo poder identificarlos. Pero si tú eres del otro lado y tú piensas o dijiste toda mi vida he hecho esto, este es el mejor momento para poder regresar y retomar el camino de un verdadero seguidor de Jesús. No solamente un fanático, un verdadero seguidor de Jesús. Recordemos que lo que mencionamos o dijimos el domingo acerca de qué es el cristianismo cultural va mucho con las actividades cristianas, ¿no? Y dijimos, no nos hace cristiano el hecho de participar en VBS o el hecho incluso de ir todos los domingos a la iglesia, lo cual muchas personas creen, bueno, si voy a la iglesia me libro de todos mis pecados. No es el hecho de ir a la iglesia que te libra de tus pecados, es la relación, es el arrepentimiento, la confesión de tus pecados lo que te libra, lo que te limpia, lo que te hace vivir y seguir trabajando en la santidad que Dios nos ha llamado. Ir a la iglesia es sumamente importante, es esencial para la vida de aquel cristiano, pero muchas veces vamos por la situación equivocada, por el motivo equivocado, como lo dijimos el domingo. Las apariencias morales y la buena actitud en la sociedad son parte de este grupo de cristianismo cultural, ¿no? El hecho de no fumar, no beber, no decir maldiciones, no tatuarnos y todo esto, lo cual nuevamente son beneficios morales
es beneficio de nuestra vida en Cristo, pero no quiere decir eso que realmente sea un cristiano donde haya depositado y mi relación esté en Cristo, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado las prioridades y cómo estamos trabajando en esto. Nuevamente, muchas personas dicen, porque hago esto soy, pero realmente tus acciones vienen fundamentadas de una relación con Cristo, o tus acciones vienen fundamentadas de un deseo de ser buena persona, de alcanzar algo por tus propios méritos y esfuerzos, los cuales ninguno de nosotros va a poder hacerlo. Dijimos el domingo acerca del adjetivo y el sustantivo. Muchas veces el cristianismo lo tomamos como una descripción de quiénes somos y no como una identidad de quién deberíamos de ser. Es algo para meditar, algo para considerar. Y por último, las expectativas erróneas de las cosas que hacemos. Nuevamente, vamos a la iglesia pensando que al ir, pues vamos a encontrar de alguna manera un alivio a las cosas que hacemos. Pero nuestro alivio principal debe ser en nuestro diario vivir y convivir con nuestro Señor Jesucristo, en su presencia. Y el venir a la iglesia debe ser ese motivo de gozo, de alegría o incluso de necesidad de poder compartir con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Muchas veces vamos más a la iglesia por obligación que por el deseo de conocer más de Dios. Leemos la palabra y dijimos el domingo acerca de esto. La leemos muchas veces más por el deseo de poder apoyar nuestras opiniones y poder decir a la gente, ajá, vistes, te lo dije, yo tenía razón, en vez de conocer más al Dios de la palabra. Al Dios que ha dictado esa palabra y que nos ha dejado este libro maravilloso que nos redarguye y nos hace vivir en una vida mejor. Orar, de igual manera, muchas veces oramos más pidiendo por nuestros deseos que tratando de conocer el deseo de nuestro Padre. Ofrendamos, muchas veces ofrendamos más para ver qué obtenemos a cambio, en vez de ofrendar con un corazón compasivo y generoso, y así sucesivamente. Muchas de las acciones que consideramos nos hacen buenos cristianos, a veces las tenemos en motivos erróneos. Nuevamente repito, mi querido hermano, si tú lo estás haciendo por los motivos correctos, gloria a Dios, sigue adelante, pero nuestro trabajo es enseñar y poder tomar a aquellos que no lo están haciendo de la misma manera. Así que leamos juntos Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, acerca de lo que nos habla. Y el título de este capítulo dice, sacrificio vivo para Dios. Y creo que esta es una palabra clave en cuestión de las diferencias entre un cristiano cultural y un cristiano bíblico. Hay sacrificio. Y el sacrificio no se mide en cuánto puedo dar y cuánto me puedo quedar, sino nos dice la palabra, sacrificarlo todo, porque Él lo merece. Por lo tanto, dice la palabra, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuevamente el apóstol Pablo le está hablando al pueblo y le está diciendo, es hora que comencemos a trabajar, es hora que comencemos a impactar este mundo, a lo que hemos sido llamados. Pero primeramente debemos de entender que lo hacemos porque hemos sacrificado, lo hemos dado todo, porque Él lo dio todo por nosotros. Así que la palabra clave aquí, que me gustaría que subrayaras en este momento, que circularas, es el sacrificio. Es una palabra muy importante y que hoy en día muchas veces no es de nuestro agrado. No nos gusta sacrificar lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos ha costado. ¿Por qué? Porque es nuestro. Porque nos añadimos a Él, nos abrazamos a eso. Y cuando el Señor nos pide que lo sacrifiquemos, que lo demos, muchas veces estamos como, ay, Señor, te puedo dar un pedacito de mi tiempo, un pedacito de lo que he obtenido con mi trabajo, un pedacito de mi persona. Cuando Él dice hay que hacer un sacrificio vivo porque eso le agrada a Dios. Recordemos que lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es acerca de los sacrificios, o una analogía a lo que se hacía en el Antiguo Testamento para una manera en que el pueblo se podía relacionar o de alguna manera redimir de sus pecados, era dando un sacrificio de algún animal. Pero si lo vemos en el Antiguo Testamento, el Señor varias veces dice en su palabra que Él no está viendo qué tan grande era el animal o qué tan bueno, sino la obediencia y el corazón con el cual se sacrificaba. De igual manera aquí,
Aquí lo que nos está pidiendo, lo que nos está refiriendo Pablo, Dios a través de Pablo es esto, es la obediencia que tenemos para poder entregar lo que Él nos ha dado. ¿Qué tan obedientes somos a poder venir y seguirle realmente? Sacrificarnos y, como dice aquí la palabra, hacer un sacrificio vivo todos los días delante de Dios. Así que es muy importante comprender esto. De igual manera hablamos acerca del Evangelio, que es el centro del cristianismo bíblico. No podemos tener un cristianismo si el Evangelio no está en medio de todo esto. Es este poder, este imán que atrae todo lo que el Señor ha querido y tiene en voluntad para la vida de su pueblo. Pero si el Evangelio, aquello que nos ha redimido, el concepto, la idea de que Dios nos ha comprado a través de su Hijo Jesucristo, a pesar de nuestros pecados, con el fin de que veamos para su gloria. Cuán importante y necesario es comprender esto. El Evangelio, desde el momento en que el Señor nació, desde antes de su nacimiento, su vida, su muerte, resurrección y asimismo su glorificación, debe de ser parte de nuestro diario vivir. Debemos de meditar en eso, debemos de comprender cuán importante y vital es esto. De igual manera, Pablo está diciendo, y si regresamos unos capítulos antes, en el capítulo 8, versículo 5, que la única manera en que nosotros podamos poder ser transformados, como dice este versículo, renovados de nuestra mente y poder cumplir la voluntad de Dios para que de alguna manera seamos unos verdaderos seguidores de Jesús, es a través del Espíritu Santo. No podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y es que vean, hermanos, muchos buenos deseos pueden salir de nosotros, por supuesto, porque mucha gente puede objetar y decir, hermano, pero hay mucha gente que hace buenas cosas, hay mucha gente que hace estos buenos deseos. Por supuesto, hay personas que lo hacen y pueden ser que lo hagan de una manera desinteresada o egoísta, pero al final del día el corazón humano, la carne, el deseo humano siempre va a llevar ese deseo de orgullo, codicia, egoísmo, obstinidad, el deseo de poder obtener algo al respecto. Han habido a través de la historia personas que han hecho grandes cosas, pero cuando hacemos las cosas sin apuntar o sin llevar a las personas a Dios, es en vano. Por eso es de que Pablo dice en el capítulo 8, versículo 5, que es de suma importancia que el Espíritu Santo nos ayude para que lo hagamos de la manera correcta. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Ese es todo ser humano. Todo ser humano está dominado por el pecado. Todos somos seres pecadores, como dice la palabra. Pero los que son controlados, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. La única manera de poder ser transformados es a través del Espíritu Santo, y por eso necesitamos comenzar a tener esa relación con Él, alimentarle a través de la palabra. Por eso en este día te quiero dar 5 aspectos que nos pueden servir a cada uno de nosotros para poder identificar en qué lado estamos. ¿Estamos siendo cristianos bíblicos o cristianos culturales? Es muy importante poder reconocer esto. Es un mensaje de vida o muerte. Literal, vida o muerte, porque si no estás en el lado correcto, si no estás siendo un verdadero seguidor de Jesús, mis amados hermanos, como dijimos el domingo, seremos desechados. Por eso es importante autoexaminarnos, y esto es para nosotros, es para cada uno de nosotros poder autoexaminarnos, como lo vimos el domingo en 2 de Corintios, donde nos dice y nos llama a autoexaminar para saber dónde está nuestra fe. La primera es darnos cuenta que cualquiera puede ser un cristiano cultural. El autor de este artículo nos decía acerca, nos contaba la historia de Richard Dawkins, un ateo científico que creció toda su vida en la iglesia, pero después dijo, ¿sabes qué? No quiero tener nada con Dios. Simplemente creo que es una fantasía. Él escribió este libro que se llama El Dios de la Desilusión, o Saliendo de Dios, en protesta y dando a entender su corazón. Y él dice, claro, yo soy un cristiano cultural porque el cristianismo tiene muchos beneficios morales y me encanta las celebraciones cristianas. Aunque, dice él, no creo en Dios ni la iglesia. Imagínate, simplemente por lo que él desea obtener, él se dice ser un cristiano, pero la verdad él no cree en Dios y mucho menos en la iglesia. El cristianismo bíblico, el cristiano, el verdadero seguidor, él tiene un compromiso
No solamente un deseo, tiene un compromiso. Él se pone ese deber delante de Él en servir a nuestro Señor Jesucristo, entregándose a Él, así como Jesucristo se entregó por amor a nosotros. La segunda característica que debemos de ver en esto es el cristianismo cultural es muy cómodo. La verdad es que cuando no tenemos ese tipo de incomodidad, es una alerta roja para nuestra vida. Cuando vivimos en una nación cristiana, por lo general, no hay muchos inconvenientes sociales en poder llevar el evangelio o poder hacer ciertas cosas que la iglesia debe de hacer. Y se vuelve una opción en nuestra vida. Creo que por eso hay mucha apatía dentro de muchas naciones cristianas por seguir el evangelio, porque simplemente cuando lo necesito o me conviene, vengo y lo busco. Hay una teoría que el pastor Josué estuvo explicando el domingo pasado acerca del deísmo terapéutico moralista. Qué nombre más científico, ¿no? Y se nos dice que es una creencia en un Dios amoroso que desea que todos sean amables y felices. Este Dios solo puede intervenir cuando uno lo necesite. Imagínate esto. Me suena mucho este concepto de los hippies, ¿no? En sus años 70, principios de los 80, donde todo era amor y paz. En este caso, este es el concepto cuando creemos que hay un Dios, pero ese Dios es todo amor, es todo felicidad. No golpea a nadie porque Dios es amor, tú tienes que ser amor con los demás y por ende no puedes venir y pelear o defender ciertas cosas, ¿no? Dios no es un genio en la lámpara, mis amados hermanos. Él es inmensamente poderoso, omnisciente, omnipresente. Él puede estar involucrado en cualquier lugar, en cualquier momento. Y Él es el que pone las demandas a su pueblo. No somos nosotros los que le demandamos a Él, sino todo lo contrario. Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer como su pueblo. Él no está bien con todo. Déjame decirte por qué. Porque vivimos en un mundo caído. Y a eso Dios no le agrada. Él condena el pecado y Él pone juicio delante de Él. Muy importante comprender esto, hermanos. Muchas veces nosotros simplemente pensamos, bueno, Dios está bien, Él desea mi felicidad. Sí, pero Él desea tu felicidad sacándote del pecado. Y muchas veces queremos ser felices en medio de ese pecado. El tercero, las apariencias externas contra nuestra relación personal. Nuevamente, ataca mucho aquello de lo que mostramos ser, ¿no? Ser agradables, amables, disfrutar de las comodidades con los demás, tener amigos cristianos, escuchar la música cristiana, lo cual les digo, no está mal. Pero si esa es nuestra prioridad, tenemos un gran problema. Mostramos que somos buenas personas con los simbolismos, playeras cristianas, una gorra cristiana, un sticker en el bumper de nuestro carro y pensamos que eso nos hace mejores cristianos. Pero un cristiano bíblico, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, enfatiza su relación con Él, con Cristo. Su comunicación y su misión a Dios es vital. Por eso te digo, este estudio es para que nos examinemos. No estamos regañando a nadie, ni mucho menos nos estamos tratando de condenar a unos a otros, sino es para que autoexaminemos nuestra vida. Si lo primero, lo externo, define quién soy como persona, tenemos un problema. Pero si define que soy un cristiano por mi relación, por mi comunicación, por mi devoción a Dios, estamos en el camino correcto. Me encantó lo que dice este autor. Dice, la verdadera alegría de un cristiano es conocer a Dios. Ese es nuestro verdadero gozo, conocerle a Él. Ese es el punto de partida de toda la alegría que puede tener en nuestra vida. El cuarto aspecto que debemos de considerar es el cristianismo cultural. Escoge y elige. Pick and choose, dicen por ahí el americano, ¿no? ¿Por qué? Porque escoge y ajusta lo que le beneficia de la Biblia conforme a su cosmovisión, a lo que ellos entienden de la vida, para su beneficio. Pasajes bíblicos que hablan de amor, de prosperidad, de el deseo, incluso de las excusas es que pecamos porque somos pecadores y por ende pues no podemos controlarnos, ¿no? Pero muchas veces es muy difícil hablar con ellos acerca del pecado, de la muerte, del arrepentimiento, de la confesión, del compromiso, del sacrificio. Por eso debemos de entender que la Biblia en sí, todo aquel que es verdadero seguidor de Jesús entiende
que es inspirada y que toda la Biblia nos habla de la verdad de Dios. Mira que dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Increíble lo que hace la palabra de Dios. Pero para eso debemos de creerle. Debemos no solamente escoger lo que nos conviene y desechar todo, sino que toda la palabra, nos dice aquí, está inspirada por Dios. Incluso aquellas cosas que nos duele y que sentimos, oh, ese me pegó. Esa es la razón. Nos está redarguyendo, nos está tratando de llevar nuevamente al arrepentimiento. Y por último, nos dice que el cristianismo cultural requiere poco sacrificio, o mejor dicho, nada de sacrificio. No, ¿para qué amargarnos? ¿Para qué preocuparnos? No. Ser buena persona es suficiente para un cristiano cultural. Ser amable y tolerante, ¿no? Para buscar la aceptación cultural. Ser un buen donante, un buen servidor. Ser una persona que el mundo dice, wow, esa persona de verdad que sí es una muy buena persona. Ese es todo el beneficio que vamos a tener. Me recuerda la parábola, la historia que dice el Señor Jesús, ¿no? De aquel hombre fariseo que viene y que promulga y que dice delante de todos, yo doy hasta más de lo que debo de dar. Y viene aquel publicano y dice, entrego lo que puedo dar a ti. De igual manera, mis amados hermanos, en este concepto, el sacrificio es más, mucho más, como la mujer aquella que dio todo lo que tenía y el Señor le agrada esa actitud. Jesús nos dijo en su palabra que esto no iba a ser fácil, absolutamente. La vida en Cristo no iba a ser fácil. Mira lo que dice Lucas 9:23. Y a todos les decía, Jesús hablando, si alguno quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no solo la primera vez cuando aceptaste a Cristo, sino cada día y sígame. Es un llamado que nos hace Jesús a entender que la vida va a ser difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo quebrantado, un mundo en el cual vamos a estar opuestos cuando realmente le estamos siguiendo a Él. Pero de igual manera nos dice que van a haber sacrificios radicales que tenemos que hacer. Mira, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas de la historia que nos habla en Lucas acerca de aquel joven rico. El versículo 22 nos dice, al oír esto, Jesús le dijo a ese joven rico, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Y todos sabemos la actitud que tomó este joven. Dice que se fue tristemente, diciéndonos o dándonos a entender que no pudo dejar, que estaba demasiado atado y su corazón estaba tan enamorado de sus riquezas que no las pudo dejar. Así que el Señor nos pide sacrificios radicales. Muchos los han hecho y damos gracias a Dios por su vida, pero otros seguimos atando nuestro corazón a aquello que el Señor nos está pidiendo, que lo dejemos para poder seguirle a Él. ¿Qué tal los 11 discípulos, aquellos discípulos que le siguieron al Señor? Pero 11 de ellos nos relata la historia y la Biblia, murieron de maneras muy difíciles como mártires. El único que murió según por su edad fue Juan, pero incluso durante ese tiempo en que él vivió, él fue desterrado, vivió en la isla de Patmos y de alguna manera sufrió mucho también durante su vida. Los cristianos del primer siglo, mis amados hermanos, aquellos que eran generosos y daban incluso más para que toda la comunidad pudiera estar bien. Hechos 4:34 y 35 nos dice, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstoles y esto era repartido según las necesidades de cada uno. Me imagino que muchos paran donde dice ponían las manos de los apóstoles, pero el deseo de este pueblo era repartirlo con todo el necesitado. Mis amados hermanos, somos llamados a ser personas generosas, ayudar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo. Recordemos que uno de los aspectos que vimos el domingo fue los frutos del Espíritu. Eso define a aquel que realmente es un seguidor con aquel que es un cristiano cultural, ¿no? Amor, paciencia, paz, benignidad, dominio propio. Cuán importante es saber que todo eso viene del Espíritu, todo eso es transformado y es puesto en nuestra vida a través del Espíritu Santo. De otra manera es imposible. Así que esto es con lo que queremos terminar hoy.
Tenemos a muchos hermanos aquí en la iglesia y estamos agradecidos eternamente por ellos, porque aprendemos a través de ustedes, hermanos, cómo Dios o cómo el Señor obra en ustedes, cómo el Señor trabaja a través de ustedes. Tenemos varios hermanos, muchos hermanos y hermanas dentro de esta iglesia, los cuales sirven en gran manera, que son verdaderamente cristianos, que lo vemos a través de su relación con Dios. Sigan adelante, no se detengan, constantemente sigan luchando porque están impactando a aquellos que lo necesitan. Porque de igual manera tenemos algunos que siguen estando en un cristianismo cultural. ¿Qué necesitamos hacer con ellos? Orar por ellos. Orar por ustedes, orar para que el Espíritu Santo pueda venir y enseñarles y ustedes puedan ser obedientes y regresar a esto. Necesitan ser alcanzados. Es un campo misionero que como iglesia necesitamos alcanzar. Es muy importante y valioso porque nuevamente es un mensaje de vida o muerte. Espero que puedas reflexionar en esto. La palabra es muy clara en dejarnos saber que este mensaje es vital para nuestro diario vivir, no solamente aquí, sino para el futuro donde estamos llamados a ser. En este momento te invito también, antes de que tú vengas y apagues tu dispositivo móvil, tu televisión o donde quiera que me veas, que tú dediques un tiempo en oración. Tenemos a varios hermanos de nuestra iglesia y hermanos tal vez fuera de la iglesia, pero que son misioneros o son personas que están allegadas o familiares de nuestros hermanos de la iglesia que están pasando por una situación difícil. La nación pasa por una situación difícil y creo que como iglesia necesitamos hincar nuestras rodillas, ponernos de rodillas delante del Señor y clamarle a Él. Así que yo te invito que después de esta corta oración que haré, tú puedas venir y tomar un tiempo en oración al Señor con tu familia. Personas como nuestra hermana Marisela Rosales, como nuestro hermano Ricardo Morales en México, nuestra hermana Ana Hernández, nuestro hermano Robert Ruderman con su papá William en Arizona, y así otros hermanos que están sufriendo en este momento, convalecientes por su vida. Pedimos que los mantengan en oración. Amarnos los unos a los otros, y una manera que podemos mostrar eso es a través de la oración. Dios Padre, damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, abriendo nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para lo que tú tienes en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Y este mensaje es importantísimo, Señor, poder entenderlo. Necesitamos saber que estamos en el camino correcto. No puede haber peor cosa que vivir engañados toda nuestra vida, Señor. Y hoy hemos escuchado este mensaje y nos hemos dado cuenta que estamos en el camino equivocado. Danos, Señor, la fuerza. Danos, Señor, el ímpetu para poder cambiar ese camino, Señor. Poder regresar a ti nuevamente. Ser realmente seguidores, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que nos das. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos y que no cesemos de orar los unos por los otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.